Bien, muchas gracias. Agradezco la invitación que me hizo Marcela Tostado y el Museo del Exconvento para hacer esta presentación. Yo estuve aquí hace como 10 años hablando de este tema y ahora vuelvo a dar una conferencia, pero las cosas han cambiado porque el conocimiento sobre el Teposteco y sobre el entorno volcánico de esta región pues ha crecido mucho. Yo mismo en los últimos 10 años me he enfocado mucho a estudiar las rocas volcánicas del estado de Morelos. No específicamente el Teposteco, sino todo el entorno, pero han salido contribuciones muy importantes sobre el Teposteco que voy a comentar con ustedes, acerca del origen de esta montaña, ¿no? Pero la primera parte de la charla la voy a dedicar a la faja volcánica mexicana en general, porque el Teposteco se inscribe dentro de esta zona que llamamos nosotros el eje neovolcánico o la faja volcánica mexicana. También se le llama faja volcánica transmexicana porque cruza de lado a lado, ¿no? Entonces, quisiera mostrarles primero este mapa del relieve mexicano. Como ustedes saben, pues los dos grandes elementos orográficos de México son la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Y el eje neovolcánico está atravesado, ¿no? Corta estos dos elementos orográficos. Y este macizo montañoso de aquí se le llama la Sierra Madre del Sur. Y acá la Sierra Madre de Chiapas, y este de aquí se llama la Sierra de Soconusco, que es la que está en la costa de Chiapas. Realmente todo este macizo montañoso, México es un país muy montañoso. Les digo a mis alumnos muy arrugado, porque son montañas casi todas formadas por plegamientos y acortamientos de la corteza. Y realmente este macizo montañoso es continuación directa de lo que se llama la Gran Cordillera Norteamericana. Entonces aquí en México se llama Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental, pero arriba se llama la Gran Cordillera que llega hasta Alaska, ¿no? Y la Gran Cordillera incluye las montañas rocallosas, por ejemplo, ¿no? De hecho, la Gran Cordillera Norteamericana es más larga que los Andes. Lo que pasa es que como la tenemos dividida en 3 países muy grandes, pareciera que no es muy larga, pero si la medimos es más larga que los Andes. Desde aquí del istmo de Tehuantepec hasta Alaska, cerca de las Aleutianas, es bastante largo, son varios miles de kilómetros. Bien, entonces, vamos a ver la que sigue. La Sierra Madre Occidental es uno de los elementos orográficos más espectaculares de la geología mexicana. Y la quise mencionar porque se parece al Teposteco, ¿no? La Sierra Madre Occidental es un apilamiento de rocas volcánicas sobre rocas plegadas, que resultó de muchísima actividad volcánica explosiva. De hecho, esa es la provincia geológica más extensa del planeta de volcanismo explosivo. O sea, México es, digamos, el territorio del volcanismo explosivo. Por fortuna, todo este volcanismo ya está extinto. Ese fue un volcanismo que ocurrió hace alrededor de 30 a 32 millones de años, ¿no? Pero se ha tirado este paisaje a la Sierra Madre Occidental, es la zona de Bolaños y Nayarit, y estos son los paisajes que se ven en la Barranca del Cobre, ¿no? Que son cañones muy profundos, con capas de rocas volcánicas como las que vemos aquí en el Teposteco. Vamos a ver la que sigue. Pero realmente el día de hoy vamos a estar trabajando este tema, el de esta serie de volcanes. Es una faja ancha y muy larga que cruza México de lado a lado, y que la diferencia que tiene con la Sierra Madre Occidental es que el volcanismo es un poco menos explosivo y es además un volcanismo activo todavía. El otro es un volcanismo extinto. Vamos a ver lo que sigue. Esta zona donde se marcan las manchas amarillas es la zona donde se encuentran las rocas volcánicas de la Sierra Madre Occidental. El eje neovolcánico es una provincia que tiene más de 3.000 volcanes. Tan solo aquí en la llamada Sierra de Chichináutzin, aquí uno cruza cuando va a la Ciudad de México, solamente ahí hay 250 volcanes, ¿no? En esa zona. Entonces, hay una gran diversidad de tipos de aparatos volcánicos. Tenemos volcanes muy grandes, como el Popo, o tenemos volcanes muy pequeñitos, o tenemos volcanes que tienen forma como de una torta, como Hawái, por ejemplo. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de la diversidad que tiene de rocas volcánicas y de volcanes y estructuras volcánicas esta provincia, que es una provincia que tiene su origen en la tectónica de placas. Lo voy a explicar más adelante, ¿no? Pero vemos la que sigue. Bueno, este es uno de los más emblemáticos volcanes de la faja volcánica transmexicana.
Este volcán está activo, está dando un poco de lata ahora, ¿no? Tiene de pronto emisiones de gas y cenizas muy altas. Estos volcanes que se llaman estratovolcanes, que son muy grandes, son volcanes que tienen una vida muy larga, tienen muchos episodios de actividad, pueden durar hasta 1 millón de años haciendo erupción. Estos volcanes llegan a tener erupciones cataclísmicas muy grandes. Eso es lo que le tiene un poco de miedo, protección civil, de que venga una de estas muy grandes, como las que ha habido en otras regiones del mundo y que han causado estragos muy fuertes. Vamos a ver la que sigue. Miren, este no es muy guapo, pero porque está todo así roto, es el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca le falta el cono de arriba, o sea que hubo una explosión que le voló toda la parte de arriba del cono. Esa gran erupción del Nevado de Toluca fue hace 10.000 años y generó una dispersión de ceniza y piedra pómez por regiones muy extensas. Entonces, perdón, ¿podemos ver la de atrás? Este es un ejemplo de cómo podría quedar el Popo si tuviera una erupción muy grande. La que sigue nos muestra el tipo de erupciones que hacen estos volcanes. Estas columnas, estos chorros de ceniza y gas, se les llama columnas plinianas. Y se les llama así en honor a Cayo Plinio II, quien fue, digamos, el primer volcanólogo mártir, porque murió en la erupción del Vesubio. Las descripciones que él inició de la erupción del Vesubio las terminó su sobrino, Cayo Plinio II el Joven, Plinio el Joven, así se llamaba. Y estas fotos corresponden a 2 erupciones que hemos visto en tiempos recientes, que son de tipo pliniano. Son columnas de ceniza y gas que llegan tan alto que llegan hasta la estratosfera. Algunas llegan a tener 30 kilómetros de altitud, las columnas, y provocan una especie de paraguas en la estratosfera que genera una especie de, tiene la figura de una explosión nuclear y genera caídas de ceniza o lluvia de ceniza en zonas muy extensas. Entonces, esta es la del Pinatubo en Filipinas. Estos 2 volcanes son muy importantes porque en ambos casos se predijo la erupción. Se avisó con horas de anticipación que iba a ser una gran erupción y fueron desalojadas las zonas. En el Pinatubo hubo un desalojo de 500.000 personas, de medio millón de personas, y en el Santa Elena fueron de menos, pero en ambos casos los estudios de los volcanólogos revelaron que iba a haber erupción, porque la sismicidad, la deformación del aparato volcánico, la emisión de gases y la composición de esos gases indicaba que venía una gran erupción. Estas erupciones las ha predicho el grupo de trabajo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que tiene un laboratorio volcanológico en Washington, el estado de Washington, ¿no? Se le llama el Observatorio Volcanológico de las Cascadas, o las Cascades, les dicen. Es un grupo exitoso, ha predicho erupciones, y ellos han venido a ver el Popo, pero dijeron que aquí los expertos mexicanos que hay se las saben también todas, entonces dijeron que no necesitaban supervisión. Entonces esperemos que no les falle a los expertos que están vigilando el Popo. La de Santa Elena es interesante porque es una que fue muy fotografiada. Hay números de National Geographic dedicados a la gran erupción del Santa Elena. Le falta ahora toda esta parte de arriba. Después de la erupción, como el Nevado de Toluca, le falta todo lo de arriba. ¿La que sigue? Estos son 2 volcanes muy emblemáticos también del eje neovolcánico. Son el Paricutín, que hizo erupción de 1943 a 1952, y el Jorullo, que hizo erupción en el año de 1758. Hace poco le celebramos sus 250 años al Jorullo. El Paricutín todavía está pelón, tiene muchas cenizas encima, y el Jorullo tiene ya plantas que ya crecieron. Aquí está el Paricutín haciendo erupción. Estos volcanes son pequeños comparados con el Popo y solo hacen erupción una vez. O sea, nacen erupción y se apagan para siempre. Entonces, los 250 volcanes que vemos de la Ciudad de México para acá, o que cruzamos esa zona, que se llama la Sierra de Chichinautzin, son volcanes también como el Jorullo y el Paricutín. Hicieron erupción y se extinguieron. Son volcanes que los geólogos les llamamos monogenéticos, mono porque una sola vez hicieron erupción. En cambio, y duran algunos años, ¿no? Décadas. Duró solamente 9 años, el Paricutín, pero dio tiempo para que lo fotografiara todo el mundo. Es el volcán, el Paricutín probablemente es el volcán más famoso que ha habido, porque es el primero que vieron nacer
Vinieron todos los expertos del mundo, todas las revistas, todos los periodistas, todo el mundo lo fotografió y era veleidoso, o sea, llegaban las visitas y hacía erupción y todo. Durante 9 años estuvo haciendo erupción y además la cultura tarasca ahí, ¿no? Y los indígenas con sus trajes típicos, eso le dio vueltas al mundo. El Paricutín aparece en todos los libros de volcanología y de geología del mundo, ¿no? La que sigue. Esta que no se ve bien, yo creo que si pudiéramos correr tantito, esa puerta ya no entraba tanta luz. Lo voy a apagar, pero creo que están filmando, ¿no? Entonces aquí se ve, es una vista aérea del Paricutín, se ve su cono perfecto con su cráter y los derrames de lava que cubrieron la iglesia de San Juan Parambuquiro. La que sigue. Esta es una imagen del campo de volcanes de Michoacán, de donde está la meseta Tarasca. Ahí tenemos 1200 volcanes pequeños. Es más grande ese campo que el de Chichinautzin. Y aquí se ven todos estos como granitos que se ven aquí, son volcanes. De hecho, aquí se ve el Paricutín con su chorro de lavas de aquí. Y este grandote de aquí, este es un estratovolcán que se llama el Tancítaro, es el volcán más grande del campo monogenético de Michoacán. Vamos a ver la que sigue. Hay unos que son así, más bien volcanes que casi no tienen pendiente, son como una torta de muy baja pendiente. Son volcanes que están formados principalmente de derrames de lava. A diferencia del Paricutín y el Corullo, que son principalmente cenizas volcánicas acumuladas, aquí son derrames de lava y se parecen mucho a los volcanes de Hawái, aunque esos escudos, se les llama así a estos volcanes, esos escudos de Hawái es gigantesco, ¿no? El Mauna Loa en su base, que está en la zona marina, en el fondo del mar, la base del Mauna Loa tiene 600 kilómetros, es de aquí a Guadalajara, digamos, ¿no? Es la base del volcán. En cambio que se llama el Metate, este volcán que está en Michoacán, que se llama el Metate, es un volcancito que tiene como 20 kilómetros de diámetro en la parte ya más extendida, ¿no? La que sigue. Estos son otros tipos de aparatos volcánicos que se observan en la faja volcánica, que son muy bonitos, les llaman ollas, así la gente les dice ollas, pero son cráteres de explosión que ni siquiera tienen un volcán muy grande junto, simplemente cuando el magma iba subiendo, se encuentra muy saturado de agua el subsuelo y en el momento que entra en contacto el magma con el agua del subsuelo, se genera una explosión que los geólogos le llaman freatomagmática, es una explosión por mezcla de magma con agua. Y esas explosiones generan este tipo de cráteres muy bonitos, muy simétricos, ¿no? Que les llaman ollas, ¿no? O también es como el de Achichica cuando vamos a Jalapa, ese también les llaman Mar con doble A, ¿no? También. ¿La que sigue? Entonces el cinturón volcánico mexicano, digamos, está extendido de este a oeste. Su posición es bastante atípica porque este cinturón volcánico tiene que ver con la subducción o el hundimiento de la placa de Cocos debajo de la corteza continental mexicana. Normalmente los volcanes que se generan a consecuencia de esto son paralelos al borde, ¿no? Son paralelos, por ejemplo, aquí donde la placa de Cocos se está hundiendo debajo de la corteza mexicana, es esta trinchera o fosa marina. Ahí la placa de Cocos se hunde debajo de México y ahí es donde se generan todos los sismos estos que sentimos luego, ¿no? También se genera volcanismo, pero el volcanismo se genera muy lejos de la trinchera y eso es bastante atípico para los arcos. Por eso la faja volcánica mexicana es interesante no solo por el tipo de actividad volcánica que se realiza, que se lleva a cabo ahí, sino por el tipo de tectónica especial que tiene. Es un cinturón de volcanes que no es paralelo a la trinchera, sino que está oblicuo. Y lo que se ha encontrado es que la placa, cuando entra en el subsuelo, se tuerce. Y a la hora de torcerse va y produce volcanes en otra posición de donde debería de producir. Se han hecho experimentos sísmicos aquí. Con la UNAM con el Instituto Tecnológico de California, el Caltech famoso, desplegaron 300 sismógrafos en esta zona para observar la trayectoria de las ondas sísmicas. Y con eso se pudo saber que la placa en esta zona de aquí, la placa que se hunde, en vez de irse para adentro,
de pronto agarra como una posición horizontal y se va muy lejos de la trinchera, y luego ya más adelante se vuelve a hundir, a donde está el cinturón volcánico mexicano. Entonces, estos volcanes se producen normalmente cuando una placa se hunde debajo de otra, y a cierta profundidad se genera magmatismo o magmas que suben a la superficie y generan una cadenita de volcanes que va paralela al límite entre las dos placas, ¿no? Por eso es raro el eje volcánico, ¿no? Vamos a ver la que sigue. Este es un mapa, mi grupo de investigación en la universidad, hemos estado trabajando con los centros volcánicos que se encuentran en el estado de Morelos. Hemos generado muchas tesis de maestría y de doctorado, hemos publicado artículos, hemos dado conferencias, y nuestros estudios no se centran en los volcanes de la Sierra de Chichinautzin, se centran en estas manchas rosas. Miren, aquí está Cuernavaca, aquí está Tepoztlán, y aquí está el Popocatépetl, y aquí está el Nevado de Toluca. Entonces, abajo, en la zona sur de Morelos y el Estado de México, parte del Estado de Guerrero, se encuentran estas manchas rosas que ustedes ven en el mapa, que son antiguos centros volcánicos que fueron centros volcánicos de enorme explosividad. O sea, ese tipo de erupciones como la que se produjeron en estos centros volcánicos no las ha visto la civilización moderna. Sabemos que existieron, pero no hemos visto nunca una igual, aunque haya habido una erupción como la de Krakatoa, que fue una de las más grandes que ha observado el hombre moderno, o la del volcán Tambora. Esos son en Indonesia, ¿no? Los grandes volcanes. Nunca hemos visto erupciones, por ejemplo, como la que ocurrió en Nueva Zelanda hace 27.000 años, que fue una erupción gigantesca, mucho más grande que las que hemos observado ahora. También hubo una erupción muy grande en Indonesia hace 75.000 años, cuando ya había cromañones y neandertales conviviendo, ¿no? Una erupción que se llama la erupción de Toba, es la erupción más grande que se tenga registrada en el tiempo geológico. Es una erupción que produjo una especie de cráter de 90 kilómetros de diámetro, y debe haber arrojado ceniza por todo el planeta y debe haber causado estragos en todo el medio ambiente a escala global. Entonces, hay geólogos que se preocupan mucho por este tipo de erupciones, les llamamos las supererupciones. Supererupciones para distinguirlas de las que todo el mundo se figura, como la de Popo o la del Vesubio. Estas son cosas colosales. Por ejemplo, aquí en el área de Tinzapotla, que algunos de ustedes deben conocer, Tinzapotla se encuentra al sur de Macusat. En esta zona, la caldera volcánica que se formó, o el cráter, digamos, tiene 30 kilómetros de diámetro, y debe haber esparcido cenizas en toda esta región. Pero por ventaja eso ocurrió hace 35 millones de años. Pero el registro y las montañas están ahí. Las rocas volcánicas de Tinzapotla uno las puede observar cuando va por la autopista del Sol, y cuando llega uno al primer puente, a la derecha se ven unos pilares enormes de roca volcánica que fueron producidos por esa erupción. Entonces, en mi grupo de investigación lo que hemos hecho es estudiar este centro volcánico, que es Huautla, ¿no?, estado de Morelos, Tinzapotla, estado de Morelos, aquí está Taxco, que ya es estado de Guerrero, aquí está la Sierra de la Boleta, que es ya estado de México, aquí está la Sierra de Nanchititla, que también es estado de México, y la Sierra de Valle de Bravo. Todos han sido centros volcánicos que fueron producidos por enormes explosiones. Vamos a ver la que sigue. Pero hablando ya de más concretamente de Tepozteco, cuando uno viene de la Ciudad de México aquí a Tepoztlán y viendo por la autopista, pues pasa uno el Cerro Pelado, el Cerro de Chichinautzin, el Cerro Guespalapa, todos son volcanes. De hecho, el Guespalapa hizo un derrame tan grande de basalto. Fíjense, ese derrame pasa por donde está la pera. Uno va por la pera y está pelón, como que no hay vegetación, se ven muchas rocas negras. Es la erupción más reciente que ha habido por ahí. Tengo entendido que tiene 1500 años. Ya había habitantes por acá, ¿no? Entonces, ese derrame de Guespalapa cruza la zona de la autopista, se viene, pasa por Cuernavaca, la parte donde está, llega hasta donde está la zona de Burgos, porque ahí está sobre roca basáltica, y se extiende por la autopista, y se extiende muchos kilómetros todavía por la autopista del Sol. Ese es un solo derrame que salió de este volcán, que es el que tiene las antenas, tiene muchas antenas de transmisión allá.
Bueno, todas estas zona gris, aquí está la Ciudad de México, aquí está Cuernavaca, aquí está Cuautla, aquí está Tepoztlán. Toda esta mancha gris es la de estos 250 volcanes muy jóvenes, monogenéticos, de estos que hacen erupción una sola vez, que son 250 y que cubren una extensa región aquí. Estas rocas no son las del Teposteco. Las lavas que se formaron por estos volcanes jóvenes cubren a las rocas del Teposteco. Las rocas del Teposteco ya se fecharon, se hicieron análisis de los minerales y hay muchas emisiones que fueron fechadas, y las rocas del Teposteco varían en su edad de 18 a 22 millones de años. Son rocas antiguas que ya han sido muy erosionadas y por eso tienen esas formas y esos cañones tan profundos. Entonces, las rocas del Teposteco sí pertenecen al eje neovolcánico, pero son muy antiguas, son de las rocas más antiguas del eje neovolcánico. Y lo que tiene de curioso es que tiene encima derrames de basalto de ayer, digamos, en tipos geológicos, fue ayer cuando se derramaron. De hecho, cuando uno sube al Teposteco por la escalinata, se ve que estos derrames recientes se derramaron aquí arriba en la sierra. Algunos derrames de lava llegaron aquí hasta la zona del Teposteco y bajaron por los cañones. Entonces se ven trozos de basalto negro que bajaron, la lava bajó por los cañones. Todavía, no sé si había habitantes aquí cuando hubo esa erupción, yo creo que no estaba la pirámide seguro, pero hubo derrames que bajaron por la fuerte pendiente y se generan incluso grumos de lava que bajan así haciendo vueltas, etc., ¿no? Entonces la siguiente vez que suban al Teposteco pueden observar que están unos trozos de piedra basáltica que son derrames mucho más recientes que se derramaron y se metieron en los cañones de estas formaciones de Teposteco que son mucho más viejas, que son, digamos, alrededor de 20 millones de años, ¿no? Entonces, aquí se ve el derrame, aquí está la ciudad de Cuernavaca, aquí se ve el derrame del volcán Guespalapa, que pasa por todo el flanco oriental de la ciudad y llega hasta la zona de Temisco y más al sur, todavía por las brisas y por allá. Vamos a ver lo que sigue. Entonces, realmente de qué está formada, yo creo que muchos vienen aquí para saber realmente de qué está formada la serranía del Teposteco, ¿no? Entonces, para no hacerles larga la historia, pues ahí se los pongo rápidamente, ¿no? O sea, el Teposteco, digamos la serranía en general, ¿no? San Andrés, que está acá enfrente, y los que están allá, no me acuerdo cómo se llaman, el Pocito, todas las serranías que se van para allá hacia Cuautla. Estas montañas, si ustedes observan, tienen como estratos o capas, ¿sí? Se ven escaloncitos, ¿no? Esos escalones realmente son la expresión de una serie de capas geológicas que tiene la montaña, y que cada capa geológica o cada estrato refleja episodios diferentes. Hubo aquí muchos episodios de acumulación de materiales que fueron edificando un paquete o una sucesión de capas geológicas que después fueron erosionadas y nos dieron estas formas que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿de qué están formadas las capas de la serranía del Teposteco? Están formadas por muchos materiales, principalmente volcánicos, ¿sí? Y esos materiales, la mayor parte de los materiales aquí del Teposteco, de que tenemos enfrente, son fragmentos volcánicos que no se acumularon allí originalmente, sino que fueron transportados por agua a esta región, ¿sí? Entonces, digamos que si uno analiza las capas que están en la subida al Teposteco, uno va a encontrar que está formada de fragmentos, a veces se ve como grava, a veces se ven como matatenas, a veces se ven fragmentos angulares. El caso es que estas capas están formadas de mucho material fragmentado, y casi todos los fragmentos que están formando estas capas son fragmentos de origen volcánico, y que no fueron ahí colocados originalmente, que cayeron en otras zonas, pero las lluvias torrenciales los bajaron y los depositaron en esta zona de aquí. Entonces, lo que vemos en los 300 metros de capas volcánicas que tenemos en el Teposteco son sucesivos episodios de bajadas torrenciales de lodo y piedra que fueron acumulándose en esta zona, formando una especie de prisma o de abanico, y que después fueron erosionados para formar las montañas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, yo debo decir que el conocimiento sobre el Teposteco mejoró muchísimo en los últimos años gracias a un grupo de investigación, que no es el mío, porque yo he trabajado más bien en la parte sur del estado. Aquí en Tepoztlán vinieron a trabajar otros colegas de la UNAM, que pusieron a un estudiante, en colaboración con la Universidad de Darmstadt en Alemania, pusieron a un estudiante de doctorado alemán que quería hacer su tesis en México, estaba obsesionado con la idea, ¿no?
Entonces dije, bueno, si quieres hacer tu tesis, hazla de Teposteco. Y entonces, digo, todas las tesis que se han hecho de doctorado y todo eso de aquí, digamos, el 80% son de mexicanos, pero vienen chicos del extranjero a hacer su tesis también. Entonces al Teposteco le tocó a un muchacho alemán, que ha de haber andado mucho por aquí, por las calles, caminando con su mochila, y él hizo un estudio muy cuidadoso de toda la sucesión de capas, y él fue el que sacó estas fechas de 18 a 22 millones de años en un laboratorio. Se hicieron muchos estudios del magnetismo que tienen las rocas de aquí, y eso lo hicieron en México, en la UNAM. Y se revelan cosas interesantes en el magnetismo de estas rocas, ahorita les voy a platicar qué es, ¿no? El caso es de que también tenemos en esas capas, llegamos a tener a veces cenizas que cayeron directamente, o tenemos también algunos derrames de lava que llegaron a bajar hasta acá, también muy antiguos, de 20 millones de años. Entonces digamos que el Teposteco es como un misceláneo de capas formadas por transporte de materiales por vía acuosa, por transporte de materiales que cayeron como cenizas, por transporte de lavas, pero lo que domina sobre todo son los materiales que fueron arrastrados por agua, ¿no? Les voy a explicar que no es un transporte como el que vemos en los ríos que nosotros vemos. Estos fueron llegadas de material con lodo terriblemente catastróficos, ¿sí? Vamos a ver la que sigue. Entonces, nosotros tenemos que lo que estamos viendo en estas paredes es ya el resultado de la erosión. O sea, aquí se acumuló mucho material, la zona era probablemente plana, se acumuló material, se acumuló más y más y más y más, hasta que hubo un momento que se dejó de acumular y entonces empezó a erosionarse y encajarse los cañones en toda esta sucesión de materiales que se acumularon. Entonces podríamos tener dos etapas. Al final hice un dibujito para que mejor me entiendan. Hay dos etapas fundamentales, una de construcción de las capas y otra de erosión de las capas, ¿no? Entonces ahorita estamos viendo la erosión de las capas. Entonces, lo que hacen los geólogos normalmente, cuando los geólogos lo que hacen es leer las capas de la Tierra, digamos, tratamos de reconstruir la historia de lo que sucedió, como si fuéramos forenses, ¿no? Estudiando capa por capa, ¿sí? Y vamos viendo, y pues llevamos nuestro martillo, la lupa y eso, vamos tomando muestras para el laboratorio, y se va uno dando cuenta de todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces, el Teposteco lo que revela en sus capas, digamos, es como un libro que uno lee, ¿no? Lo que revela en sus capas el Teposteco es que ocurrieron episodios muy diversos de llegada de materiales a esta zona que se acumularon antes de que iniciara la erosión. Entonces, miren, tenemos aquí en este color marrón, tenemos el eje neovolcánico, aquí está Tepoztlán. Estas rocas de color verde de aquí son rocas marinas. Estas rocas marinas del estado de Morelos se formaron hace 100 millones de años. Eran sedimentos del fondo marino que después, cuando el fondo marino fue plegado y levantado, quedaron como cadenas montañosas o montañas de calizas que tienen muchos fósiles. O sea, tenemos fósiles de bivalvos, tenemos pequeños fósiles de foraminíferos. Realmente ha habido grupos de investigación que han trabajado estas rocas marinas que tienen mucho interés petrolero, ¿no? Los geólogos petroleros trabajan mucho con las rocas sedimentarias marinas. Pero aquí estas rocas son de 100 millones de años. Digamos, platicando con algún geólogo canadiense, él diría que son rocas de ayer, porque las rocas de Canadá tienen entre 3.000 y 4.000 millones de años, ¿no? O sea, las que están en el escudo canadiense. Bueno, entonces vamos a focalizarnos aquí. Aquí está el Teposteco y aquí está el San Andrés y acá los otros de la serranía de Tepoztlán, ¿no? Vamos a ver la que sigue. Los flujos piroclásticos, un tipo de material que tiene el Teposteco y las otras partes de la serranía de Tepoztlán son acumulaciones de ceniza que resultaron de flujos piroclásticos. Los flujos piroclásticos son manifestaciones volcánicas muy destructivas. O sea, bajan del volcán y son gas y ceniza incandescente que tienen temperaturas que están arriba de los 800 grados y bajan devorando todo, ¿no? Al final se acumulan y forman una roca que nosotros conocemos muy bien. Nosotros los mexicanos la conocemos muy bien, de hecho allá hay un trozo de roca de esa. La roca que se forma por acumulaciones de estos flujos piroclásticos nosotros le llamamos la cantera, y es la cantera rosa famosa de México, ¿no?
Es una cultura, en México la cultura de la cantera rosa y de la verde y de la negra son muy importantes. Entonces, aquí hay una imagen de una erupción real que ocurrió de un flujo piroclástico en los Andes, para que vean cómo va bajando la nube de gas, y aquí hay un árbol que queda calcinado, digamos, ¿no? Aquí, esta es una animación de una película, aquí va un jeep corriendo y le viene la nube, el flujo piroclástico detrás, ¿no? Pero en la siguiente, el tipo de acumulaciones que genera el flujo piroclástico son estas como las de aquí. Esta que está aquí arriba es una acumulación de ceniza y fragmentos de pómez. Es material con muchas burbujitas que nosotros conocemos como piedra pómez, ¿no? Cuando llega y cae muy caliente se consolida mucho y forma la cantera, y puede tener diferentes colores, puede ser cantera blanca, cantera rosa. Realmente cantera se llama al sitio donde se explota la piedra, pero en México le dicen cantera también a ese tipo de piedra, ¿no? Acá se ven unas acumulaciones estratificadas. Estas acumulaciones de ceniza resultan no de un flujo piroclástico, sino resultan de la caída, como si fuera lluvia de cenizas. Cuando caen las cenizas en forma de lluvia, se van generando capas muy finas, como las que se observan aquí abajo. Entonces, esta geóloga que está aquí observando está señalando el sitio donde ella cree que acabó la ceniza de caída y entonces vino un flujo piroclástico. La ciudad de Pompeya, por ejemplo, que quedó destruida con la erupción del Vesubio, fue destruida por un flujo piroclástico realmente. Los pompeyanos se espantaron mucho cuando empezó a hacer erupción del volcán y les empezaron a caer las cenizas. De las cenizas de esta columna pliniana, que después hizo su hongo, y entonces empezaron a caer las cenizas sobre la ciudad, y algunas personas huyeron, otros se quedaron y dijeron, ya va a pasar, no, ya va a pasar. Y algunos se refugiaron en sus casas. Las calles ya tenían medio metro de ceniza, ya se habían colapsado algunos techos, la gente estaba llena de miedo, pero no sabían qué hacer, no conocían nada de esto. Cayo Plinio II estaba en el otro extremo de la bahía, observando lo que estaba pasando. Y fue que él describió que había habido una columna muy grande, ¿verdad?, que se había formado, y por eso se llaman columnas plinianas. Lo que no sabían los pompeyanos es que cuando la columna esta llega a su punto más alto y luego la columna se colapsa, genera flujos piroclásticos altamente destructivos. Entonces, un flujo piroclástico llegó y destruyó Pompeya, ¿no? Y quedaron, la gente que estaba refugiada en su casa, y eso quedó ahí guardada. Por eso ahora se encuentra que en estas cenizas, que están incluso un poco endurecidas, un poco soldadas, uno está escarbando y de pronto detecta un hoyito, se siente como que hay un hueco, le inyectan yeso, le quitan todo lo de alrededor, está ahí el cuerpo humano, ¿no? Así, el molde. Entonces se recuperó mucho de Pompeya, todos los utensilios que tenían, que usaban en la cocina, muchas de las herramientas que ellos usaban. O sea, realmente la erupción del Vesubio, en términos de historia, fue fantástica porque retrató un momento de la vida romana, ¿no? Bueno, pero me estoy desviando. Aquí, la piedra de cantera es muy importante en la cultura mexicana. Esta es, por ejemplo, la Catedral de Zacatecas, que es una catedral muy hermosa de piedra de cantera. Toda la Sierra Madre Occidental que yo les mostré está formada de piedra de esta. Entonces, México es el país de las canteras, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es el país del volcanismo explosivo. ¿Sí? ¿También? Vamos a ver. Esta es una imagen real, esta no es un montaje. Esta es el volcán Unsén. Aquí se ve que va bajando la nube piroclástica, el flujo piroclástico. Y acá está la cadena de televisión tomando. Entonces se ve que va corriendo un japonés aquí, la camioneta detrás de él. Tengo entendido que se salvaron, pero aquí murieron 3 geólogos que estaban aquí observando. 2 de ellos muy famosos, los Pozos Graf, que eran famosos geólogos fotógrafos de erupciones volcánicas. Les tocó ahí en el volcán Unsén, y así quedó, miren. Vamos a ver la que sigue. Entonces, esos son flujos piroclásticos que bajan en estado incandescente. Hay otro tipo de flujos que se llaman los flujos de escombros. Esos no bajan a gran temperatura, pero son altamente destructivos. ¿Por qué? Porque son materiales que se habían acumulado originalmente en la ladera del volcán, y cuando viene la primera lluvia grande, bajan verdaderos flujos de lodo que traen piedras inmensas, va destruyendo todo a su paso. Entonces esos flujos de lodo descienden de la montaña cuando llueve. ¿Y por qué baja tan cargado de lodo los flujos? Pues porque todo el material que se acumuló de la erupción volcánica es material que está inestable, ceniza que quedó ahí en las laderas. Entonces con la lluvia baja en forma de lodo y puede arrastrar muchas cosas.
Estos han sido altamente destructivos. Estos flujos de lodo, vamos a ver el anterior, ¿no? Estos flujos de lodo llegan a cargar piedras como de este tamaño, ¿no? Aquí está una persona con escala. Vamos a ver la que sigue. Uno de los más memorables flujos de lodo es el que hubo en el Nevado del Ruiz, en Colombia. En el Nevado del Ruiz, que es un volcán muy grande como el Popo, esa es una de las cosas que en el Popo le tienen miedo a los flujos de escombros, a los flujos de lodo. ¿Por qué? Porque se acumulan las cenizas aquí en el cono, y cuando llueve o cuando se derrite el glaciar, empieza a bajar el lodo y baja por el cauce. Pero cuando llega a donde el cauce estrecho se abre a una planicie, entonces ahí es donde se forma un abanico altamente destructivo del lodo. Entonces, en la ciudad de Romero murieron 25,000 personas. Estaban dormidas y nadie les avisó que venía el lodo por el cañón, y cuando llegó al valle, sepultó las casas, se llevó las casas y todos quedaron en el lodo. Hubo pocos sobrevivientes. Por ejemplo, este es un camión que quedó ahí sepultado en el lodo. Lo que pasa es que los tomó de noche también, estaban dormidos y son muy destructivos. Bueno, la mayor parte de las capas del Teposteco, estas capas de 20 millones de años que vemos, son de flujos de este tipo. Son de flujos de escombros y de lodo que bajaron de la parte alta de la montaña donde se había acumulado el material volcánico. Entonces vino un flujo de lodo, una erupción, lluvia, otro flujo de lodo, otra erupción, más flujos de lodo, y se acumularon 300 metros de espesor, que es lo que tiene más o menos, 350 metros. Aquí en el Nevado del Teposteco tiene la sucesión volcánica, ¿no? Entonces, digamos, verlo así, verlo en algo que ya está inactivo, pues así es hasta interesante científicamente, pero pueden ser grandes tragedias, ¿no? La que sigue. Fíjense, otros flujos de lodo muy importantes. Aquí está Zempoala, aquí está la ciudad de Cuernavaca, y estos son flujos de lodo antiguos. Aquí está Tepoztlán, Zempoala, Cuernavaca. Cuernavaca está sobre una serie de flujos de escombros. Esos no son tan viejos como los de Cuernavaca, son de 3 millones de años. Entonces, todos los pozos que perforan en Cuernavaca para sacar agua, la sacan de una zona del subsuelo que es muy permeable y que tiene agua, ¿no? De hecho, ahí están bombeando todo el tiempo. Al menos en Temisco bombean del subsuelo. Esa agua subterránea se ha acumulado en todo este material poroso, que es resultado de este acarreamiento de materiales fragmentados que han bajado de la zona volcánica de Chichinauhtzin. Todos los estudios que se han hecho, esto es lo que más observa uno cuando va por el libramiento, luego uno llega a la autopista del Sol, sigue por la autopista del Sol hasta la desviación a Tasco. Todo lo que se va viendo en los cortes del camino son de estos depósitos antiguos de hace 3 millones de años de flujos de lodo. Lo que sucede es que el eje volcánico es una faja volcánica muy elevada, y cuando llueve, la pendiente que hay hacia el sur, hacia el estado de Morelos, le ayuda mucho a que estos flujos viajen muchos kilómetros, ¿no? Bueno, vamos a ver la que sigue. Es una columna, así le llamamos, es el resumen del trabajo de este chico alemán, que se llama Lenhardt, ¿sí? Ese muchacho midió todas las capas y encontró que toda la parte de arriba del Teposteco es de flujos de escombros, y la de abajo son depósitos de río, gravas y depósitos fluviales. Aquí había una zona donde salía un cañón, y salía un río aquí. Entonces, a veces el cañón fue ocupado por agua, como una corriente normal, y a veces fue ocupado el cañón por catastróficos flujos de lodo que bajaban de la parte alta de la montaña. ¿La que sigue? Entonces, aquí están algunas de las fotos de los diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, este es un flujo de escombros, de lodo. Esta es una caída de cenizas. Esto fue el resultado de un flujo piroclástico. Aquí se ve acumulación de depósitos de río. O sea, la miscelánea que hay de tipos de capas que tiene el Teposteco es muy, muy grande, muy diversa. ¿La que sigue? Estas son fotos microscópicas de los minerales que tienen las rocas del Teposteco. Son típicamente texturas y minerales que son de rocas volcánicas. Entonces, por ejemplo, estos blancos que ven ustedes aquí se llaman plagioclasa. Tenemos también algunos, este amarillito que está aquí se llama anfibon, y hay otros por aquí que son piroxenos. Son diferentes tipos de minerales que son comunes, minerales formadores de rocas volcánicas. Algunos tienen cuarzo, porque los derrames que tienen cuarzo
son derrames que tienen más contenido de sílice. Entonces los que están aquí en las fotografías son los de composición intermedia. Y así se ven los materiales que resultan de la acumulación de cenizas volcánicas, ¿no? Vamos a ver la que sigue. Este es una animación que yo hice de la historia del Teposteco. Tenemos, por ejemplo, estos volcanes antiguos. Aquí, haga de cuenta que aquí está Tepoztlán, ¿no? ¿Sí? Pero estamos hablando de hace 20 millones de años. Entonces, hacían erupción estos volcanes, se acumulaban cenizas y eso, y en el siguiente periodo de lluvias bajaban por los flujos de lodo por los cañones, y cuando llegaban a la planicie se esparcían como un gran abanico, ¿sí? Como pasó en Armero, en el Nevado del Ruiz, o sea, que salió del cañón y se esparció sobre el valle y tapó la ciudad de lodo, ¿no? Entonces, así ocurrió por millones de años. Eso alrededor de hace 20 millones de años, se estaban acumulando las capas de lodo. De pronto hacía erupción de estos volcanes y caía la ceniza aquí. De pronto bajaba un flujo piroclástico de estos incandescentes y bajaba y se acomodaba encima. Entonces se fueron haciendo las capas de cada uno de estos episodios. Pero hubo un momento en que estos volcanes se inactivaron, ya no hubo actividad. Eso hace 10 millones de años, en esta zona que hay tanta actividad volcánica, se apagó la actividad volcánica del eje volcánico. Porque hace 10 millones de años la actividad volcánica migró hacia el norte. Hace 10 millones de años había mucha actividad en Querétaro, Guanajuato, por allá estaban los volcanes, y aquí en el sur. ¿A qué se debe eso? Pues se debe a que la placa que está produciendo el volcanismo de pronto está en un ángulo, de pronto está en otro, de pronto hace así, de pronto hace así. Y entonces a veces el volcanismo está más cerca de la costa y a veces se aleja más de la costa. Entonces, hace 10 millones de años no había actividad volcánica en esta zona. Entonces, eso se refleja en el hecho de que al ya no haber actividad volcánica, los ríos se empezaron a encajar. No tenían cómo transportar nada y entonces se erosionaban más bien. Y se empezaron a encajar, y entonces este abanico que teníamos, que se estaba construyendo, empezó a ser cortado como si cortáramos un pastel con un cuchillo, ¿no? Y empezó a aflorar la verdad de toda esta historia, ¿no? Cuando los cañones empezaron a encajar y los ríos a erosionar, empezaron a aflorar todas estas capas que forman la serranía del Teposteco. Se empezó, digamos, a crecer la montaña, porque era una planicie, y a la hora de encajarse los ríos, entonces empieza esto a elevarse y a generarse una montaña. Y entonces aparecen todas estas capas que nos cuentan la historia que yo les acabo de contar. Y se empiezan a formar nuevas capas más abajo, ¿no? Se empiezan a acumular nuevos abanicos más hacia, digamos, ahora sí un poco para allá, para allá. Y entonces la situación actual es que la zona ya fue completamente levantada. Lo que era esta planicie ahora está en la cima del Teposteco, ¿sí? Y ahora la superficie se encuentra a mayor profundidad. La superficie donde estamos parados ahorita, ¿no? Entonces, esa es más o menos la historia del Teposteco, creo que es la última, ¿no? Bueno, esa era mi plática, les agradezco mucho.